explicarte cómo está conformado. Está conformado por 4 unidades. Unidad uno se llama la lírica a través del tiempo. Unidad 2 es del teatro antiguo al contemporáneo. Estas 2 unidades las vamos a ver el día de hoy. Y para el siguiente sábado es la unidad que está relacionada con el ensayo literario. En este vamos a ver características del ensayo y algunos representantes de este ensayo. Y en la unidad 4 vamos a ver acerca de literatura emergente o literatura joven. Entonces vamos a dar el comienzo. Eh, Diseñé unas diapositivas, Jonathan, en la cual se explica primero a grandes rasgos, después vamos con el manual y al finalizar les presento un video para que tengan más claro acerca de la unidad. Entonces, vamos a iniciar con unidad uno que se llama La lírica a través del tiempo. No sé, Ujú. no sé si me puedes ayudar a leer el objetivo, por favor. Ok, Página. dice, comprueba cómo el género lírico, por medio de la revisión crítica y creación de textos, le permite apreciar la manifestación de sentimientos de diversas épocas, así como desarrollar la expresión estética de su visión del mundo. Muy bien. Hay diferentes tipos de géneros. Tenemos el género narrativo que habla acerca de cuentos, géneros de instructivos que hablan acerca, por ejemplo, pues de recetas de cocina o de instructivos, géneros periodísticos que habla acerca de las noticias y uno de los géneros más complicados es el género lírico porque habla acerca de las letras, habla acerca de cómo permíteme, de cómo Sí, se dan letras para expresar sentimientos y para expresar ideas. Por ejemplo, en los cuentos, como el cuento de Caperucita Roja, el cuento de, no sé, cualquier otro tipo de cuento, pertenece al género narrativo en la cual una persona va contando lo que sucede en una historia. Son géneros por lo general sencillos. En el caso del género lírico es un poco más complejo porque lo que dice un autor o un poeta o un escritor tiene diferentes interpretaciones. Entonces, este tipo de géneros es diferente, tiene otras características y es un poco más complicado. Entonces, vamos a irnos paso a paso. Vamos a realizar con una pequeña actividad. La actividad consta de ¿cuántas preguntas? Híjole, son muchas, son 15, pero por cuestiones de tiempo vamos a realizar, no sé si ya se conectó Jorge, le voy a mandar mensaje. Vamos a realizar de la pregunta uno a la pregunta 3 y las otras me las vas a hacer y me las mandas. Dice, ahora que vas a iniciar con la asignatura de Literatura 2, es importante reconocer cuáles son tus conocimientos previos sobre los temas que abordarás en este semestre. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Para ti, ¿qué es la poesía? ¿Piensas que un poeta puede considerarse un artista? Ahí vas a ponerle sí o no y por qué. ¿Cuál es la intención de un poeta al escribir su obra? Estas tres las podemos ir escribiendo en el cuaderno y ahorita me compartes lo que respondiste. Voy a mandarle un mensaje a Jorge. Me dices cuándo terminas, por favor.
Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Tuviste problemas? No, es que estaba preparando unas cosas. Ah, ok. Sí, listo. Entonces sí te encargo que vayan viendo eso con tiempo, por favor, para no tener ningún contratiempo. No, Es- era parte de aquí de la escuela. ah, ok. Entonces vamos a contestar estas preguntas de la 1 a la 3. No sé si ya las tenga Rogelio. Todavía no, apenas en eso ando. Ok, sí. Son en el cuaderno, Jorge, de la 1 a la 3, página 9. Sí. ¿Listos? Me dicen, por favor, ¿eh? La 1 ya la tienen, que es poesía. Ya, Sí, Ok, me la compartes, por favor, primero Rogelio y luego Jorge. Para ti, ¿qué es poesía? dice, es una manifestación ¿Mm? de conjugación de palabras, sentimientos, alegrías, tristezas y risas. Muy bien, gracias. Jorge, dice, es un arte cuya finalidad es interpretar los sentimientos o pensamientos mediante renglones y estrofas. muy bien. ¿Investigaste lo que es estrofa o ya Es, sabías? no, sí, no, ya sabía. Ah, ok, muy La bien. estrofa es el conjunto de los renglones. Ujú, de los versos. Eso. No, número 2, ¿piensas que un poeta puede considerarse un artista, sí o no, y por qué? ¿Alguien que guste participar? ¿Alguien, Jonathan, Jorge? Dice, sí, Ujú, dice que sí, porque la poesía pertenece a una de las bellas artes. muy bien. Jorge, ¿sí me escuchas, Jorge? Bueno, en lo Sí, que ahí es. voy. Ajá. Muy bien. Entonces, estas preguntas se las encargo, por favor, en su cuaderno o en su manual.
de la 1 a la 15 como parte de la actividad de diagnóstico. Ya la tengo. A ver, dímela, por favor. Dice, sí, ya que el arte es una interpretación de las emociones como lo es la misma poesía. Ujú, muy bien. Vamos a irnos a la página 9. Y dice así, ¿qué tiene que ver la lírica conmigo? ¿Me ayudas a leer, Jorge, por favor? Dice, aunque no lo hayas percibido de manera consciente, seguramente en muchos momentos de tu vida la lírica ha estado presente. Por Ujú, ejemplo, cuando estás en contacto con un verso o poema que te inspira, o cuando escuchas una canción con la cual te sientes identificado porque se adapta al momento emotivo que estás viviendo. O un poeta expresa sus sentimientos, cada uno de nosotros se reencuentra reflejado de una u otra manera en esos versos. muy bien. ¿Has escuchado o leído algún poema con el que te sientas identificado? ¿Alguien ha leído acerca de un poema? Jorge, Jonathan, ¿no? No, yo no. Yo no. Muy bien. Aquí nos están presentando la letra de una canción. No sé si así. Fíjate muy bien lo que vas a hacer como actividad para casa. Dice, a partir de la letra del autor Jorge Monge Ramírez, te invitamos a responder las preguntas de la siguiente página. La letra de esta canción se llama México lindo y querido, y cuando termines de leer esa canción, esa letra, vas a responder ya sea en tu manual o en tu cuaderno lo siguiente. ¿De qué habla la canción? Número 1. Número 2. ¿Qué sentimientos te transmite? Y última, ¿cuál habrá sido la vivencia que lleva a la autora a escribirla? Deja volar tu imaginación y describe cuál es la historia que inspiró la letra de la canción. Esta última es con base a lo que tú consideres de lo que habla esta letra, no necesariamente es lo que opine el autor. Y ya vamos a entrar de lleno a la información que habla acerca de origen y evolución de la lírica. Dice, ¿cómo nació el género lírico? Es difícil establecer un momento o un hecho que haya impulsado el surgimiento del género lírico. Sin embargo, a medida en que el lenguaje y las ideas de los hombres primitivos se volvieron más complejos, sintieron la necesidad de expresarse más allá de las actividades cotidianas. En la antigua Grecia había cantores que recorrían los poblados contando historias que acompañaban con la lira. De ahí surgió el nombre del género lírico. La lira es un instrumento muy parecido al arpa. Entonces de ahí proviene el género lírico. Dice, instrumento de cuerda punteada con forma de abaco. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jorge? En otras culturas. En otras culturas encontramos expresiones de este género en los hebreos de los cánticos de Moisés, el cantar de los cantares atribuido al rey Salomón, los salmos del David y en antiguos textos de la India como el Ramayana escrito por Valmiki y el Mahabharata. Gracias, licenciado, profe. No se escucha. Perdón, listo. Actividad. Las primeras expresiones literarias estuvieron enfocadas en aspectos de religiosidad, desde politeísta hasta monoteísta. Por ello, revisamos uno de los primeros poemas que se escribieron, llamado Proverbios, el cual está incluido en la Biblia. Dice, lean el siguiente fragmento en parejas y contesten las preguntas. Vamos a leerlo, por favor, ¿me puedes ayudar? Jonathan, desde la sabiduría hasta plata, por favor. Ok. Jorge, Dice, desde voy hasta presencia.
Dice, la sabiduría te es más útil que las perlas. ¿Qué tesoros podrían pagarla? Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio y tengo la llave de la ingeniosidad. Mis frutos aventajan al oro por más que lo refinen. Mis beneficios valen más que la plata. ¿Me ayudas, Jorge, por favor? Voy por un camino de rectitud. Voy por un camino de rectitud del que salen senderos de justicia para colmar de bienes a los que me aman y rellenar sus bodegas. Yahvé me creó, fue el inicio de su obra, antes de todas las criaturas, desde siempre. Yo estaba a su lado poniendo la armonía y continuamente jugaba en su presencia. Muy bien. ¿Me ayudas a acabar, Jonathan, por favor? Pues bien, hijos, óiganme, por favor. Pues bien, hijos, óiganme. Felices los que siguen mis caminos. Acepten la enseñanza y sean sabios. No lo menosprecien, porque el que da conmigo ha encontrado la vida. Sobre él vendrán los favores de Yahvé. Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas. Lo vas a hacer como actividad para casa. Y al terminar, elabora un texto donde expreses tu opinión sobre este poema. Dice, número 1, en este poema habla de la sabiduría. ¿Qué dice de ella misma? Número 2, ¿quién la creó? Mis frutos aventajan al oro. ¿Qué quiere decir esta expresión? Número 4, ¿qué le espera al que ha encontrado la sabiduría? ¿Cuál es la intención de esta poesía? Y explica qué es la sabiduría. Y luego viene, déjeme ver qué viene. Dice, a continuación te presentamos dos poesías relacionadas con otras expresiones religiosas. La primera corresponde al budismo y la segunda al islamismo. Léelas y comenta con tus compañeros qué opinas de ellas. Igual esto sí lo podemos hacer aquí. ¿Me ayudas a leer de favor, Jorge, el de Mará, el maligno, y Bhagavan, Jonathan? Sí. Por favor. A ver, Marán el maligno dice, goza con sus hijos el que tiene hijos, goza con sus vacas el que tiene vacas. Los apegos no son goces del hombre, no goza el que no tiene apegos. Muy bien. El vagabundo sufre por sus hijos, el que tiene hijos, sufre por sus vacas, el que tiene vacas. Los apegos son los sufrimientos del hombre, no sufre el que no tiene apego. Muy bien. ¿Qué relación podemos encontrar? A ver. Si se dan cuenta, es muy parecido, ¿no? Que los dos hablan pues del que tiene hijos y no tiene hijos, ¿no? Sí. Pero, ¿de qué más nos habla acerca de los apegos? A ver. Jorge, no te escucho. Tienes el Habla micrófono. de gozar y pues sí, de eso Ujú, de que uno disfruta lo que tiene, pero también ujú. sufre por ello. Exacto, que hay un sufrimiento cuando tú tienes algo, ¿no? Que también es algo positivo, pero también cuando tú tienes algo hay una consecuencia, ¿no? Tanto puede ser buena como puede ser mala. Eso, Dice, ¿sabías que la Biblia es el primer libro que se imprimió, además de los libros sí traducidos en todo el mundo? Vamos a ver ahora acerca de la evolución del género lírico. ¿Me ayudas, por favor, Jorge, con el primer párrafo? Y Jonathan, ¿me ayudas con el segundo, por favor? En las culturas antiguas. No te escucho, Jorge, es el micrófono. en, Listo. Se apaga. Tienes el micrófono apagado, Jorge. Listo. perdón, Sí. ya, a ver, dice, en las culturas antiguas, Mesopotamia, Egipto, Persia y China, encontramos principalmente poesía épica y lírica. En la cultura griega hubo grandes poetas
mencionaremos a dos de ellos. Ujú. ¿Digo? Píndaro Ajá. nació hacia el año 518 antes de Cristo y según la tradición perteneció a una familia aristocrática. Ahí Se está. conservan de él 45 odas triunfales o epinicios que constituyen Epinicio. una de las mejores muestras de la lírica coral griega. Además de epinicios, Ajá. Píndaro compuso himnos, cantos al vino, trenos, etcétera. ¿Me ayudas, Safo, por favor, Jorge, por favor, Safo? Jorge, ¿estás por ahí? Safo nació hacia el año 650. A ver. Safo nació hacia el año 650 a.C. Se Ujú. dice que era profesora de una escuela de poesía fundada por ella. De su obra, que al parecer constaba de 9 libros, se han conservado algunos epitálamios, Ajá. cantos nupciales para los cuales creó un ritmo propio. Muy bien. Viene aquí en el glosario qué significa epinicios. Dice, son cantos corales. Al hablar de algo coral es algo en grupo. Son cantos corales compuestos a los vencedores de los certámenes deportivos organizados en la antigua Grecia. ¿Me lees el siguiente, Rogelio, por favor? treno es una composición lírica, un lamento fúnebre para ser ejecutado por un coro. Muy bien. Espérame tantito, quiero ver algo. Es un poquito largo. Vamos a irnos. Esa es parte de historia. Pero, por favor, que lean de favor desde la página 14 para que lo pongan en su cuaderno 14. Ah, ya. Fíjate lo que vas a hacer con la lectura que llevamos hasta la 15. Vas a hacer la siguiente actividad. Es necesario que leas, por favor, hasta la página 15, porque la actividad consiste en lo siguiente. Dice, con base, ay, perdón, con base en la información del tema desarrollo del género lírico, vas a organizar una línea de tiempo donde ubiques las diferentes corrientes literarias que fueron apareciendo, sus características y principales representantes. Esto lo puedes desarrollar ya sea en una cartulina o si se te complican hojas blancas o en el cuaderno, pero si es necesario que agregues imágenes o dibujos, y acuérdate que una línea del tiempo debe de llevar el año y alguna palabra o una frase corta en donde se haga mención de ese suceso, por favor. ¿Sí? Vamos a continuar acerca de elementos del género lírico. Viene aquí una pequeña introducción. Dice que el autor Manuel Seco menciona que comunicar es hacer saber a otro lo que piensa, lo que siente o lo que desea. La manera más común e importante de comunicarse es por medio del lenguaje, sin embargo, no es la única. En la página 16 tiene algunas de las características del género lírico. Dice, el género lírico tiene varias características que lo hacen muy fácil de identificar. Número uno, subjetividad. Expresa el punto de vista personal. Al hablar de algo subjetivo, vamos a ver acerca de una opinión que tú tienes acerca de algo. Cuando es algo objetivo, diferencia algo a un hecho o a un acontecimiento que es igual para todas las personas. Y la palabra subjetivo es un punto de vista que tú tienes acerca de algo o de alguien. Entonces, para ti un poema puede expresar tristeza y esa es la parte subjetiva de ese poema, pero a lo mejor para otra persona puede significar alegría o suspenso, asombro. Entonces, una de las características del género lírico es que es subjetivo. Cada persona le da un diferente significado a un poema, a un verso o a otro o a un ensayo, por ejemplo. ¿Me ayudas, por favor, Rogelio, con brevedad y Jorge con belleza, por favor?
Igual me ayudas, Jorge, lo que viene Jonathan con belleza, por favor. Belleza, por eso utiliza un lenguaje elaborado, lo cual se le relaciona de manera directa con la función poética que mencionamos anteriormente. Ajá. Muy bien. ¿Me apoyas en lo que viene Jonathan con emotividad? Habla de los sentimientos, Jorge. ¿Le leo el otro mientras? Emotividad, por favor. Habla de los sentimientos y vivencias del escritor, función poética. Muy bien. También habla acerca de musicalidad. La musicalidad está relacionada con por lo general, con las partes finales de un verso o de una estrofa. Dice, puede tener ritmo, rima, medida, de la cual le da este efecto. De esto hablaremos en el siguiente bloque. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jonathan? Brevedad. Tienes el micrófono, el apagado, ¿no? Perdón. Ajá, Dice, brevedad. Aunque hay poemas muy largos, no se compara en extensión con la narrativa ni con los textos dramáticos. muy bien. Entonces, esas son algunas de las características: subjetivo, breve, bello, emotivo y que lleva musicalidad. Estas preguntas las vamos a desarrollar en el cuaderno o en el manual. ¿Cómo define el autor lo que es comunicar? Y en cada ejemplo, ¿qué recurre el emisor para enviar un mensaje al receptor? Ah, tenemos otra. Dice, ¿qué nombre reciben estas formas de comunicación que se suman al lenguaje hablado y escrito? Voy a, voy a leer el primer párrafo y el segundo. Jonathan, me ayudas con el tercero, Jorge con el cuarto y ahorita voy a explicar el esquema. Dice, la comunicación se presenta de infinitas maneras a lo largo de nuestra vida. La comunicación es la forma de entendernos por medio de la emisión y recepción de mensajes, ya sea orales, visuales, escritos o a través de símbolos, sonidos, gestos, etcétera. Se conoce como un proceso comunicativo, o sea, la comunicación. Por lo tanto, el conjunto de situaciones vinculadas a este intercambio de información. ¿Me ayudas, por favor, Jonathan? Dicho proceso requiere de al menos un emisor y un receptor. El emisor envía ciertas señales, un texto escrito, palabras, un gesto, para difundir un mensaje. Cuando estas señales llegan al receptor, debe decodificarlas para interpretar el mensaje. El proceso contempla una devolución del mensaje a través de la cual el receptor se convertirá en emisor y viceversa. Jorge, ¿me apoyas, por favor? En el marco de este proceso comunicativo, el emisor y el receptor comparten un código, combinación de reglas y signos que permiten la comunicación, y utilizan un canal para transmitir el mensaje. El medio físico, desde el aire hasta un papel. Si el proceso presenta dificultades por algún motivo, puede decirse que existe ruido en la comunicación. Muy bien, es lo que nos menciona en este esquema. Mire, en este esquema nos está poniendo que para que un mensaje pueda ser recibido, debe de haber tanto un emisor como un receptor. El emisor es el cual realiza el mensaje y el receptor es el que lo recibe. Entonces debe de haber una comunicación entre el emisor y el receptor para que haya un mensaje de por medio. Y debe de estar en un código. El código está relacionado con algún idioma. Por ejemplo, si una persona da un mensaje en lengua de señas y la otra persona no sabe acerca de la lengua de señas, pues difícilmente va a haber una comunicación porque esa persona no conoce acerca de ese código. Y no sé si, a ver, déjeme ver. Ah, me falta.
Esta actividad la hacemos para casa, dice, lee el recado que se presenta a continuación y escribe cuáles son sus elementos. El recado dice así: Luis, avísale por favor a mi mamá que llegaré tarde, pues debo hacer un trabajo en equipo. Marta. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a leer de nuevo este pequeño recado y tú me vas a poner cada uno de los elementos que están inmersos en este recado. Vas a ponerme quién es el emisor, cuál es el mensaje, quién es el receptor, cuál es el código o dónde ves tú que sea el código y cuál es el canal. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, ¿no? Muy bien, continúo. No, está bien. A ver, déjenme bajarle el son. Ahí está. Dice, en el poema lírico, como en todo proceso comunicativo, se encuentran elementos básicos los cuales adoptan nombres especiales. Vamos a ver el día de hoy los componentes tanto externos como internos que articulan la comunicación poética. Dice que la comunicación poética está dividida en externa y en interna. Es externa cuando nos está hablando acerca de un poeta, o sea, de una persona. Y es interna cuando nos está hablando de un personaje o de un sujeto dentro de ese género. Dice también que un texto poético, dentro de un texto poético existen los poemas y para que ese poema pueda ser recibido o pueda ser entendido debe de estar en un canal o de un lenguaje que conozcan esas dos personas. Dice, ¿me ayudas a leer, por favor? Autor, Jonathan, receptor, Jorge, y así sucesivamente, por favor, uno y uno. Ok. Autor o poeta es el sujeto lírico o poeta, es quien escribe o envía el mensaje. Muy bien, Jorge. Receptor o destinatario poético es el lector, el que es quien recibe el mensaje. Mensaje o texto poético es lo que el autor quiere transmitir al receptor. Va más allá de las palabras, implica emociones y situaciones específicas que ha vivido el poeta y con las cuales se identifica el lector. Ujú. El canal es el medio en el que se utiliza para transmitir el mensaje, la palabra oral o escrita. Contexto es el que está formado por el universo en el cual se engloba toda la obra del autor y las circunstancias que lo rodean. Hay dos diferentes tipos de contexto que no siempre coinciden: el contexto del autor o de producción y el contexto del receptor o destinatario poético. Por eso la interpretación no siempre es fiel a lo que el poeta quería transmitir. Muy bien. Y esta actividad la vamos a desarrollar. A ver, dice, lee los siguientes poemas de Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ambos poetas chilenos, y posteriormente responde las siguientes preguntas. Vas a leer el poema. Aquí están los dos poemas. Oh, y las preguntas son las siguientes. Este poema del lado izquierdo es el de Pablo Neruda y el derecho es el de Gabriela Mistral. Después de que los hayas leído, vas a contestar lo siguiente. Dice, número 1. ¿Cuáles consideras hayan sido las circunstancias emocionales de los poetas que inspiraron la elaboración de este texto? Número 2. ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir el poeta a su destinatario poético cuando dice, ya no la quiero? Es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Esta frase es muy común, ¿eh? Es escuchado y me vas a poner ahí para ti qué significa este mensaje o qué desea que se comunique ese mensaje el poeta que lo escribió. Déjeme ver si hay otra. Ah, muy bien. Este poema, perdón, el poema 20 corresponde a Pablo Neruda
Y el que tenemos aquí abajo que se llama Apegado a mí corresponde a Gabriela Mistral. Al finalizar vienen las preguntas que dice, la autora genera este mensaje a un destinatario poético. ¿Quién sería este sujeto? Vamos a leer este poema y vas a ponerme ahí a quién crees que se le dedicó o a quién va dirigido este poema, por favor. ¿Cuál es el mensaje que transmite Gabriela Mistral en este poema? Entonces, esa actividad la hacemos, por favor. Les encargo que las actividades me las manden al grupo donde estamos en virtual, por favor, para yo poderlas ver. No sé si tengan aquí alguna duda, ¿no? No. Muy bien. Vamos a ver alguna otra de las características del género lírico, que en este caso es el fondo y la forma, y en la cual nos habla de un análisis a fondo y la forma en cómo están escritos los textos líricos. Entonces, comenzamos. Analizar un texto lírico puede hacerse desde desde tres niveles, perdón, que se revisan en forma separada, pero vinculados en un poema. Al escribir, el autor elige determinados elementos de cada nivel para lograr el efecto deseado en su obra. Vamos a ver primero el nivel morfosintáctico. La palabra morfo habla acerca de las formas, ¿eh? De la forma que en este caso de un poema. Dice, aquí se analizan dos conceptos, morfología, que es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras, y la sintaxis, que se encarga de la coordinación y unión entre palabras. Veamos algunos elementos para el análisis de este nivel. El primero se llama verso. Dice, es la unidad elemental del poema. Es la frase escrita en una línea. Los versos se clasifican de acuerdo a un número de sílabas. Los poemas de arte menor tienen menos de 8 sílabas. Los de arte mayor, 9 sílabas o más. Y en función del número de sílabas, se le denomina de cierta forma. Como por ejemplo, 2 corresponde a bisílabo, 3 trisílabo, 4 tetrasílabo y así sucesivamente. A ver, y aquí nos menciona acerca de un ejemplo. Oh, a ver, oye, madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo duda, por ejemplo, aquí en el primer verso que dice, oye, madre, porque la primera sílaba sería oye, luego sería la segunda ma y la tercera dre. Entonces aquí el manual me está manejando que es tetrasílabo. No sé si haya alguna otra separación o no sé, pero aquí sí tengo duda. En el otro sí son 7. Miren, sí es la sílaba 1, son la segunda, lo tercera, por 4, pu 5, gar 6 y la séptima. Por eso se llama heptasílabo. Entonces esa es otra de las características. Vamos ahora con la estrofa. Dice así, es el conjunto de versos con determinado número de sílabas. Si en una estrofa todos los versos tienen el mismo número de sílabas, se le llama isométrica. Si los versos que conforman, ¿qué pasó, Jorge? Profe, lo que pasa es que se puso a llover bien fuerte y están cayendo muchos rayos. Sí, acá también está así. Yo espero que no se me vaya el internet. ¿En qué me quedé? Ah, si los versos que conforman con la estrofa varían su número de sílabas, es heterométrica. De acuerdo con el número de versos que conforman una estrofa, esta recibe un nombre específico. Por ejemplo, si es de 2 es pareado, si es de 3 terceto, 4 cuarteto, 5 quintilla, 6 sextilla y así sucesivamente. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jorge, estructura sintáctica y Jonathan, figuras literarias, por favor? ¿Me ayudas, por favor?
Jonathan, ¿me puedes ayudar mientras se conecta Jorge? La síntesis, estructura sintáctica. La síntesis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o acomodan las palabras dentro de una frase u oración. La estructura sintáctica de los poemas es manipulada por los escritores para generar efectos que añaden musicalidad o ritmo del texto, o bien porque desean obtener una estructura especial en la conformación de los versos. Para ello, utilizan algunas figuras literarias como las que a continuación se presentan. Figuras literarias. Al hablar de figuras literarias, se pueden decir que existe una gran variedad, pero aquí solo veremos las más representativas. Muy bien. Hiper- Ah, ¿me la lees, por favor? hiperbatón, anáfora, Anáfora. epíteto, concatenación, retruécano y Ajá. aliteración. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, porque me falta todavía el video, te voy a mencionar acerca de las actividades que vamos a realizar. Sí, me dice las anoto y ahorita me pongo Sí, para hacer. es página 24. Ajá, Ah, ya sería la última. ajá, 24. ok. Dice, con los nombres de las figuras literarias y los ejemplos de versos que se encuentran en el siguiente cuadro, completa el organizador gráfico que se presenta después. Aquí lo tenemos. Mientras está Jorge, te voy a proyectar, si nos alcanza el tiempo, lo que les investigué acerca de la unidad 1 que habla acerca de la lírica a través del tiempo. Te lo voy a poner en toda la pantalla y me dices si se ve. ¿Sí se ve? Sí, Ok. Bienvenido a Literatura ¿Se 2. escucha? Bloque sí, La ¿Sí? sí. Ok. lírica a través del tiempo. Bienvenido a Literatura 2. Bloque 1. La lírica a través del tiempo. Junto a la lírica a través del tiempo veremos origen y evolución de la lírica y elementos del género lírico. Origen y evolución de la lírica. El género lírico o poético tiene su origen en el griego lure, que significa lira. La tradición en la antigua Grecia era acompañar la lectura de poesías con la música de este instrumento. La lírica se expresa mediante los sentimientos o pensamientos del autor, por eso es su género. A continuación, veremos la historia de este género. Lírica griega, denominado lírica griega o poesía mélica, engloba diversos subgéneros que tienen diferente origen, métrica y función social, como la monodia, que se trata de una poesía refinada, mientras que la poesía coral combina el canto y la danza al son de instrumentos de cuerda. La elegía se trata. Perdón. Bienvenido a Literatura, cuya poesía coral combina el canto y la danza al son de instrumentos de cuerda. La elegía se trataba de lamentos y tristezas. El llanto, por su parte, era de carácter burlesco, realista y desagradable. Y la oda era para realizar alabanzas positivas de un personaje. Ahora conozcamos la lírica latina, en donde tenemos tres grandes exponentes, como Proto, cuya inspiración fue la monodia sáfica del tema amoroso, a la que enriqueció al incorporar elementos aparentemente opuestos como el odio y el amor. También tenemos a Horacio, cuya obra, Odas, buscó dotar a Roma de una poesía lírica que pudiera rivalizar con la griega. Asimismo está Ovidio, que fue un gran cultivador de la elegía. Hablando de la lírica medieval, a principios del siglo XII surgió en Provenza de Francia la primera manifestación lírica aristocrática, la cual fue refinada y ambiciosa, y el primer trovador provenzal conocido fue Guillaume de Poitiers, duque de Aquitania. La influencia de la poesía lírica provenzal en Italia dio origen al llamado Dolce Stil Novo, dulce estilo nuevo, al cual perteneció Dante Alighieri con sus obras Vita Nova y La Divina Comedia. Centrándonos en la lírica renacentista, en el siglo XVI aparece en Italia dicho movimiento que se enfoca en el ser humano y en el pasado grecolatino. Las estructuras más cultivadas fueron el verso en decasílabo y el soneto. Por otro lado, en Francia, Pierre de Roussin funda la Pléiade,
donde definen el concepto de poeta como aquel que añora vivir en la memoria de la posterioridad, lejos de la corte, las fiestas y la recreación de los príncipes, y que debe de trabajar en absoluto aislamiento. Ahora, abordando la lírica moderna que se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del XIX, proponía novedad y originalidad, y cuyo origen fue el romanticismo, un movimiento alemán iniciado por Novalis y Friedrich Schlegel. La época modernista fue muy prolífica y sobre todo en Latinoamérica, cuyo máximo exponente podemos decir que fue el nicaragüense Rubén Darío. El romanticismo se opuso al pensamiento racional y valoró aspectos irracionales de la existencia del sueño, el delirio y la locura. Ahora veamos los géneros de la lírica. Géneros mayores. Oda, escrita en verso, manifiesta admiración, exalta o elogia. Himno, texto exaltado de tema religioso, nacional o patriótico. Canción, de carácter admirativo, manifiesta la emoción o sentimiento. Elegía, llora la muerte de alguien o cualquier otro hecho digno de ser lamentado. Égloga, presenta una visión idealizada del campo. Los protagonistas suelen ser pastores. Soneto, de origen italiano, se constituye de 14 versos en decasílabos que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Sátira, escrita en verso o prosa, su propósito es censurar o ridiculizar los vicios o defectos ajenos. En los géneros menores tenemos el madrigal. Suele tener un tema amoroso, generalmente pastoral. Epigrama es satírico, breve y de tono festivo. Y las letrillas. Sus versos son cortos, con estribillo. Por lo general, se componen para ser cantadas. Ahora veremos los elementos del género lírico. Elementos. Poeta o poetisa tiene su origen en el griego poites, en referencia a un creador de alguna obra. Hablante lírico adopta diferentes actitudes líricas para expresar su interior. Verso es la palabra o conjunto de palabras sujetas al ritmo y medida. Ritmo, musicalidad interna del poema que se encuentra en las repeticiones de acentos, en las pausas y los fonemas. Un fonema es un elemento sonoro de la lengua. Estrofa, conjunto de versos que toman en cuenta la rima y la medida. Rima, igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos a partir de la última vocal acentuada, creando musicalidad. Pausas, silencio que se establece en el interior o en el final de un verso. Figuras literarias o retóricas, recursos literarios que se usan en los poemas y que otorgan nuevos usos y significados. Medida, los versos pueden ser de arte mayor o menor de acuerdo a las sílabas que tengan. Arte menor de 2 a 9 sílabas, como bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos, octasílabos, eneasílabos. Y de arte mayor de 10 a 16 sílabas. Decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos, pentadecasílabos y sexadecasílabos. Algunas licencias para medir un verso son sin alefa, enlace que considera como una sílaba la última de un vocablo terminado en vocal y la primera del siguiente, cuando éste inicia con vocal o H. También hay sin alefas de 3 vocales. Y la regla del acento, elemento del verso mediante el cual se marca el ritmo de este. Se debe de tomar en cuenta el acento de las sílabas para sumar, restar o quedar igual, en aguda, grave o esdrújulo. Tipos de rimas. Tenemos rimas asonantes, 2 o más palabras que terminan con una misma vocal. Y rimas consonantes, 2 o más palabras que terminan con las mismas letras vocales y consonantes. Como por ejemplo, las palabras canta, garganta y canta de este poema son rimas consonantes. Mientras que rimas asonantes podemos decir que son las palabras llueve, duele y puede. Ahora observemos los tipos de estrofas, como terceto combina 3 versos en decasílabos, cuarteto combina 4 versos de arte mayor, redondilla, cuarteto con versos de arte menor, quinteto, 5 versos de arte mayor que riman con diversas variaciones, décimo, estrofa de 10 versos octasílabos, y soneto, 14 versos que se dividen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Ahora la pregunta será, ¿el poema será cuarteto o una redondilla? Figuras retóricas son las marcas de literariedad propias de los textos literarios. Se utilizan para embellecer sus expresiones. Polisemia o plurisignificado.
Un texto literario tiene más de un significado. Comparación. Establece relación entre dos elementos con características comunes, utilizando nexos. Metáfora. Establece relación entre dos elementos con características comunes, uno real y otro figurado, en donde el elemento figurado sustituye al real. Ahora veamos sus ejemplos. Polisemia o plurisignificado, banco, entidad financiera, y banco, silla para sentarse. Comparación, un lugar lujoso, como un palacio. Metáfora, las perlas de tu boca, refiriéndose a los dientes de tu boca. Anáfora o aliteración, repetición de expresiones, palabras o sonidos que dan musicalidad. Epíteto o adjetivación, asignar a un sustantivo un adjetivo que señala una cualidad que le pertenece y es evidente. Prosopopeya consiste en asignar a las cosas, animales o seres inanimados características propias del ser. A continuación, veremos sus ejemplos. Anáfora o aliteración, el ruido con que rueda la ronca tempestad, José Zorrilla. Epíteto o adjetivación, la blanca nieve cubre la atmósfera, la nieve es blanca. Prosopopeya, la mañana bostezó y se calzó las chinelas azules. Antítesis, emplea dos palabras, frases o versos, en cada uno de los cuales expresa ideas de significado opuesto. Hipérbaton, inversión del orden lógico de las palabras según la función que desempeñan dentro del enunciado. Hipérbole, exageración de las cualidades o acciones, deforma la realidad aumentándola o disminuyendo. Y a continuación veremos sus ejemplos. Antítesis, cuando quiero llorar, no lloro. Hipérbaton, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Hipérbole, te llamaré 1.000.000 de veces. Ironía, implica cierta burla, da a entender algo distinto de lo que se dice, en ocasiones expresa lo contrario. Sinecdoque, se basa en relación entre todo y sus partes, puede ir de lo general a lo particular o al contrario. Metonimia, designar algo con otro nombre basándose en una relación de contenidos. Y a continuación, sus respectivos ejemplos. Ironía. Valoro mucho tu comentario. Cuando alguien dice algo que no viene para nada al caso. Sinecdoque. Argentina ganó el partido. La selección de Argentina lo ganó. Metonimia. Ella no tiene cerebro. La cosa por lo que hace. Cerebro sustituye a la palabra inteligencia. Has concluido el bloque 1, la lírica a través del tiempo. Envía un mensaje para más información o dudas que tengas del tema. Gracias. Listo. Antes de continuar con la otra unidad, vamos a ver en qué consiste el proyecto. Por lo general viene la parte de abajo. Vamos a ver si viene. No viene como tal, pero el proyecto que vas a hacer, vas a hacerme uno que consiste acerca de un ensayo y el otro que va a ser acerca del análisis de un poema. Él se lo voy a comentar con tiempo. ¿Me puede esperar 5 minutos en lo que meto un camión, por favor? Sí, te espero. Va. Aquí estaré.
Mientras se conectan, ahorita ven. Listo. Listo, Jonathan. Sí, listo ya. Listo, listo. Sí, vamos a continuar ahora con unidad 2, Claro que sí. que habla acerca de algo de historia acerca del teatro antiguo al contemporáneo. ¿Me ayudas a leer el objetivo, por favor? Página 25. Dice, del teatro antiguo al contemporáneo. Dice, relaciona el origen y evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales, expresando emociones y sentimientos mediante la puesta en escena de un tema que refleja la visión de su entorno. Muy bien. Vamos a iniciar primero. Aquí no viene actividad de diagnóstico. Dice, el género dramático representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos a través del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene del griego drama, que significa hacer o actuar, y corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un dramaturgo, o sea, una persona quien dice ese drama, proyecta y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinados. Lo que ahí sucede se refiere a las personas o caracteres que simbolizan en forma correcta y directa un conflicto humano. ¿Me ayudas, por favor, Jonathan? Este género. Este género se caracteriza por ser representado frente a un auditorio, por lo tanto abarca todas las manifestaciones teatrales, lo escrito para el teatro y aquello que es susceptible de representación escénica ante un público. Muy bien. Ay, perdón, ahí voy. Una característica esencial es la acción. Aquí voy. Lo que sucede en la obra no está descrito, no es narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre y debido a esto existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. Muy bien. Así la obra dramática fue creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público. Además, puede estar escrita en prosa, en verso o combina ambos estilos. ¿Me ayudas a leer el último párrafo? Te pregunté más. Te preguntarás entonces si este género puede ser leído de manera privada como el género narrativo o el lírico. La respuesta es sí, aunque en el género dramático tú conocerás del conflicto, la historia u citación a través del diálogo de los personajes, a diferencia del género narrativo en donde hay un narrador. Sí. Y vamos a ver ahora cómo se originó el teatro. Dice, las primeras manifestaciones dramáticas conocidas en el mundo occidental se realizaron en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Debido a su cultura politeísta, Grecia
Se concebía al mundo con dioses que protegían las diversas actividades humanas. Por lo tanto, las prácticas religiosas estaban presentes en cualquier forma, en cualquier quehacer, perdón. Tenían una estrecha relación con la naturaleza, principalmente con todos los fenómenos relacionados con la tierra. Lo anterior se... ¿Mande? Continúo yo si gustas. Lo anterior se manifestaba de la siguiente forma. Luego de que la ardua labor del campo culminaba con la cosecha exitosa, la población se entregaba tanto al descanso como a los diversos festejos. ¿Está tronando fuerte allá también, Jonathan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, acá está también. Permíteme. sí, no se preocupe. Continúo. ¿En qué me quedé? Todas las personas. De todas las personas. Todas las personas que participaban en sembrar, abonar y cultivar organizaban comilonas donde bebían y cantaban para después agradecer a los dioses las cosechas abundantes. Ok. Y aquí nos habla acerca de la historia y ¿me ayudas a leer el último, por favor? Los griegos, en página 28, el Ok. segundo párrafo. Los griegos ingeniaron la manera de colocar actores en niveles diferentes usando máquinas con las cuales los subían y bajaban. Y así los artistas lograban representar a los dioses de la tierra y del infierno. Cada Ajá. una de las representaciones griegas se caracterizaron por la ausencia de las escenas violentas, pues consideraban del mal gusto exponer sangre, asesinatos y sacrificios. Entre los dramaturgos clásicos que cultivaron la tragedia destacan Sofocles, Esquilo, ¿Sófocles? Ajá. Sófocles, Esquilo y Eurípides. Muy bien. La primera actividad que vas a realizar es la siguiente. Dice, en los siguientes espacios escribe 2 oraciones significativas que representen y sinteticen las ideas principales sobre el origen del género dramático. Vas a leer, ay, ya me pasé, hasta la página 28, inicio de la página de unidad 2 y hasta la página 28 y vas a escribir en oraciones que sean significativas para ti acerca de cómo se originó el género dramático. Ok. ¿Me ayudas con el primer párrafo con este y yo con el último? Okay. Uno de los Dice, famosos. otro de los famosos teatros griegos es el de Epidauro. Se trata de uno de los mayores teatros de Grecia, el cual tenía una capacidad de aproximadamente 1.500 espectadores y en el cual se manifiesta el aprovechamiento de los espacios naturales. Su construcción se atribuye a Policleto, el joven, a finales del siglo IV antes de Cristo. Muy bien. Dice, después de Grecia, la obra dramática surge en Roma, donde los principales representantes fueron Terencio, Séneca y Plauto. Posteriormente, durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extinguió y fue olvidado por completo de las obras griegas. Alrededor del siglo, permítanme, alrededor del siglo XI y XII, los europeos reinventan el teatro. Surgieron comedias escritas en latín que fueron representadas en monasterios, cortes y universidades. Pues no se consideraba un teatro para el pueblo. Este surgió en iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lenguaje vulgar se hacían principalmente en las 3 fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía, que era la visita de los Reyes Magos, y la resurrección. ¿Me ayudas con esto? La primera. Okay. La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue El Auto de los Reyes Magos. Se conserva incompleta, 142 versos, ya que falta la parte final, que debía mostrar la adoración de los reyes al niño Jesús.
Esta representación fue escrita a finales del siglo XII o principios del siglo XIII y como todas las de su tiempo es anónima. En el siglo de oro español se representaban temas de la vida cotidiana, así como asuntos extraídos de la historia o de la mitología, y se mezclaba lo trágico con lo cómico. Destacan algunos autores como Lope de Vega y Fuenteovejuna, Tirso de Molina y El burlador de Sevilla, Pedro Calderón de la Barca y La vida es un sueño. Muy bien. Me ayuda, bueno, yo continúo. Dice, en el siglo XVIII se creó un teatro en prosa de carácter didáctico. Se retomaron aspectos, estructura y temáticas del teatro clásico griego. Una obra destacada de esta etapa es El sí de las niñas, del español Leandro Fernández de Moratín. Se trata de una comedia en prosa dividida en 3 actos donde se criticaba a que los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos. Tuvo gran aceptación entre el público. ¿Me ayudas con el último, por favor? En el siglo XIX se emplea de nuevo el verso y se representan las grandes pasiones y conflictos de los personajes. Un ejemplo de esto es el drama romántico titulado Don Juan Tenorio de José Zorrilla. La característica principal del siglo XX es la gran variedad de estilos, tendencias, ideologías y corrientes teatrales. En ese momento aparecieron grandes figuras renovadoras, tanto de la temática y dramaturgia, como en los aspectos técnicos y escénicos. Surgieron diferentes tipos de teatro, surrealistas, de experimentación, de compromiso social, del absurdo, etcétera. Los países donde se presentaron con mayor auge fueron Inglaterra y España. Muy bien. Siguiente actividad. Dice, construye una línea del tiempo en la que se aprecia el origen y el desarrollo de la tragedia. Permíteme tantito. Sí. Ya te tapó la lluvia. Ya. Dice, considera que debe existir claridad en tus ideas y una adecuada organización de la información. Entonces, vas a hacerme una pequeña línea del tiempo porque ya llevas otra en la cual hables acerca del origen y el desarrollo de la tragedia, por favor. Uh-huh. Vamos a continuar. De la información. Muy bien. Y vamos a leer acerca de los subgéneros dramáticos. Dice, el género dramático se divide en 3 subgéneros mayores. El primero de ellos es tragedia, luego tenemos comedia y luego tenemos drama. ¿Me ayudas a leer, por favor? Okay. El primero. Tragedia. Forma dramática en la que el héroe padece las consecuencias de una lucha, ya sea real o simbólica, en la que es vencido frente a su incapacidad para superar las fuerzas que lo avasallan. Su destino. El estilo de la tragedia siempre es elevado y su desenlace funesto, fatal. Se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. El protagonista suele ser el héroe, que representa una ideal de comportamiento humano. La tragedia sigue diciendo algo al hombre actual, que enfrente la misma problemática que el de hace siglos. Comedia, del latín comoedia, del griego comodia, comodos, comediante. Esta forma teatral tiene la finalidad de divertir al espectador, poniendo en escena los caprichos, extravagancias y debilidades humanas. Busca provocar la risa del espectador, emplea con frecuencia recursos humorísticos,
así como el ingenio verbal. Se caracteriza porque regularmente tiene un desenlace festivo o placentero. Se le reconoce como el género cómico. La comedia actual sigue siendo un género que presenta una problemática sencilla de fácil solución, es decir, sin complicaciones. Ay, Drama, drama. Ajá. obra ¿Me apoyas, por literaria, favor? obra literaria mayor que pone en escena un conflicto serio, donde están en juego valores importantes como el amor, la honradez o la dignidad. A diferencia de la tragedia, sus protagonistas pueden ser de cualquier condición social y el conflicto se sitúa en la vida cotidiana. Representa situaciones en torno al hombre y los diversos problemas que enfrenta: soledad, odio, venganza, celos y muerte. En desenlace, en el desenlace, el protagonista obtiene un triunfo moral, aunque a costa de muchos sufrimientos. Muy bien. Voy a ir ahorita al baño y Sí, está bien. te encargo de favor que de mientras me realices esta actividad. Es una sopa de letras. Dice, encuentra 10 palabras de la siguiente sopa de letras y emplea alguna de ellas para definir el significado de la palabra tragedia. Eso lo vas a poner en las líneas de abajo. Cuando tengas tu sopa, me la compartes en el grupo, ¿sí? Ok. No me tardo.
Ahí voy, permítanme. Listo. Perdona, ya estoy aquí contigo. Sí. Llevo 8. Ok, ¿y cuándo está? Te espero. Son 10, pero las otras no las encuentro. A ver, deja ayudarte. Dramático ya está, ¿verdad? Sí, tengo ¿Sí está? dramático. Sí, Suceso, sí, sucesos. sufrimiento. También. A ver, hay que encontrarlas al revés. Tengo Este, género, violencia, dolor, desgracia ajá, y maldad. Mm, ¿No viene como agonía? No, ¿verdad? No lo Ya. encuentro. No veo otro, la verdad. Si gustas así, déjalo para continuar. Ujú. Si lo encuentras, me dices. No, yo no veo más. Continúo. Esas palabras las voy a hacer en un párrafo, ¿verdad? No, vas a elegir, dice, y emplea una de ellas para Ajá. definir el significado de la palabra tragedia. Vas a escoger una de ellas solamente. Ok, una ya de ahí hago la palabra tragedia. Sí, Ok. entonces continuamos. Página 32. Ujú. Aquí nos está mencionando cómo está estructurada la tragedia. Dice, estructura externa de la tragedia clásica. Aquí nos habla acerca de la forma. Dice, los elementos que forman la estructura externa son prólogo. Es la parte que precede a la entrada del coro. Sirve para narrar el argumento de la obra. Párodos es el canto de entrada del coro. Se ubica en la orquesta. Episodio. Aristóteles lo define como la parte completa de la tragedia que va entre dos cantos corales completos. Estásimos, canto del coro que se intercala entre dos episodios y que solía acompañarse de danzas. Y el último, Éxodo, es el canto final del coro que se realiza al finalizar la tragedia. Eso es en cuanto a la forma, en cómo está estructurada la tragedia clásica. En el fondo, mandé. Ya se conectó. En el fondo aparecen los siguientes elementos. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jonathan? Peripecia. Por favor, peripecia. Peripecia. Se refiere a la circunstancia adversa e inesperada que da un giro en la vida del protagonista. En este punto, el protagonista ve frustradas sus expectativas y comienzan las desgracias que inevitablemente llevarán a un fin desdichado. ¿Me ayudas, por favor, Jorge, con anagnorosis? A ver. Según Aquí no está en Aristóteles, es el instante en el que el protagonista revela o descubre alguna verdad acerca de sí mismo. El hecho de conocer esta verdad cambia su perspectiva. Ujú. Ibris se refiere al orgullo desmedido que hace creer a los mortales que no necesitan a los dioses y que incluso pueden ser superiores a ellos. Esta es la causa principal de todas las desgracias del protagonista. ¿Me ayudas, por favor, Jonathan, con catarsis? Catarsis es el efecto que causa la tragedia en el espectador. Le demuestra las consecuencias de las malas acciones de los protagonistas, logrando así una enseñanza moral que lo lleva a vivir los valores establecidos. De hecho, el teatro era usado para normar la conducta de sus ciudadanos. Continuamos.
Si me escuchan, ¿verdad? La Sí. actividad consiste en lo siguiente. Lee los fragmentos de las tragedias que se presentan y vas a tratar de identificar su estructura interna y externa. ¿Cuál? La que tenemos en la página 32. Leemos estos fragmentos que son de las poéforas, por favor. Están un poquito largos y me los vas a poner en la página 37. 37, aquí está. Del lado izquierdo es la estructura interna y la estructura externa. Me vas a poner, por ejemplo, en donde encuentras el prólogo, que es la parte inicial, el párodo, que es el canto de entrada, y el éxodo es la parte final de un coro. Solamente me vas a poner alguna frase que identifique, ¿sí? Por favor. Entonces, de la 33 a la 37, ¿verdad? Sí, y va a ser de la actividad de la 37. Ok. Continuamos. Página 38. Déjame ver hasta cuál se acaba, porque no puedo poner ese video. Ah, ya casi acabamos. 38. La tragedia en los tiempos modernos y contemporáneos. Después del esplendor de la tragedia griega, no apareció sino hasta la época del Renacimiento, y al principio solo se trataba de traducciones o adaptaciones de las obras clásicas. Sin embargo, con el tiempo empezaron a crearse tragedias inéditas. Algunos de los autores modernos más destacados son, me ayudas por favor, Jorge con Inglaterra y Jonathan desde España hasta México, por Dice, favor. En Inglaterra, en Inglaterra hubo una importante evolución de la tragedia con el teatro isabelino, que comprende de 1558 a 1625, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra y concluye en el reinado de Jacobo I. Figuras representativas de ese teatro son Christopher Marlowe, considerando el gran predecesor de otro importantísimo autor, William Shakespeare, quien revitalizó la tragedia. Marlowe redefinió la construcción dramática desde su propia perspectiva y le dio un profundo sentido humano que caracterizó el inicio de la Edad Moderna. A diferencia de la tragedia griega, donde los personajes son seres mitológicos, en este drama los personajes son de cualquier estatus social, contraviniendo la idea de Aristóteles, que decía que la tragedia solo podía representar a los que tienen poder y estatus social elevado. Otra diferencia con la tragedia clásica es que deja de lado las unidades del lugar, tiempo y acción. En España, Lope de Vega, con su obra El Caballero de Olmedo y Calderón de la Barca, con La vida es sueño, que aunque ellos le llamaban comedias, tienen características de tragedia. En Alemania ubicamos a Goethe y a Schiller como sus mayores representantes. En México, en el siglo XX, tenemos a Rodolfo Utzigli, Sergio Magaña, con obras como El Suplicante, ensayando a Molière, La noche transfigurada, y Héctor Azar con Picaresca, Las vacas flacas, La divina tragedia de amar y ser amado. muy bien. Con base a lo que acabamos de leer, vas a desarrollar esta actividad. Dice, déjeme bajarle. Ay, perdón, no sé dónde quedé. Es esta, ¿verdad? Dice, elabora un cuadro comparativo con las características de la tragedia antigua, clásica y la moderna. Recuerda que para hacer comparaciones debes tener en cuenta el mismo asunto. Por ejemplo, si hablas de los temas que se generan en la tragedia clásica, describe este mismo punto para la tragedia moderna. Para facilitar el llenado del cuadro, se recomienda enumerar las características. Con base, perdón, es página 38, ¿verdad? No, 39. Con base a lo que se leyó en la página, desde la página, desde aquí,
desde la 32 hasta la 38, vas a elaborar esta tabla, este cuadro comparativo en el cual me pongas qué características cuenta la tragedia antigua con la moderna, pero enumerándolas. Por ejemplo, si pones una característica en la tragedia moderna, vas a poner el número 1 con una característica que se relacione, ¿sí? Que haya una comparación, ¿sale? Por eso es cuadro comparativo. No sé si tengan duda. No. Muy bien. Continuamos. Ah, aquí vamos, ¿verdad? Estructura interna de la tragedia moderna. Vamos a hablar acerca primero de la forma. De la forma dice, a partir del Renacimiento en los siglos XV y XVI, la tragedia cambió de manera radical su estructura. El coro desapareció y ahora se forma de 5 actos subdivididos en escenas. Lo que marca el inicio de las escenas es la entrada de los personajes. Estructura interna de la tragedia moderna. El fondo, perdón. Los elementos de la estructura interna de la tragedia moderna son, ¿me ayudas por favor, Jonathan, con los tres, con los dos, planteo y peripecia? Ok. Planteo es la presentación del conflicto. El protagonista se enfrenta a su lucha. Peripecia se refiere a un cambio notorio en la suerte del personaje, ya que de pronto se enfrenta a algo inesperado. Puede ser favorable o desfavorable. Jorge, ¿me ayudas con desenlace, por favor? Dice, situación final que normalmente ocurre en una tragedia, la muerte del protagonista. Continúa, una diferencia Una diferencia fundamental. fundamental con respecto a la tragedia clásica es que el destino no tiene un papel determinante en la suerte del protagonista. El final trágico no es resultado de la obediencia a los dioses, sino fruto de las decisiones personales. En la estructura interna no se consideran las unidades de tiempo, lugar y acción. Muy bien. Otro de los subgéneros que vamos a ver es acerca de la comedia. Dice, origen y desarrollo de la comedia. La comedia surgió, al igual que la tragedia, en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Proviene de la palabra comos, que significa fiesta popular y bulliciosa. La primera comedia se incorporó a las fiestas dionisíacas en el año 486 antes de Cristo. El primer exponente del género cómico fue Aristófanes, quien a través de sus obras nos brinda información sobre la vida cotidiana de la época. Además muestra cómo era la gente sencilla, los agricultores, los esclavos. También las utiliza para ridiculizar a los personajes famosos de Atenas. De él se conservan 11 comedias, algunas de ellas son Las avispas, Lisistrata, Las asambleístas, Las desmoforiantes, etc. En su época fue premiado en repetidas ocasiones, lo que demuestra la aceptación que tuvo con la gente de su época. Actualmente se le considera un referente para hablar de los orígenes de la comedia. ¿Me ayudas, Rogelio, por favor? El tema principal de la comedia fue el político. El humor radicaba en la exageración, la parodia y la crítica de las corrientes de pensamiento y la cultura que predominaban en ese momento. Para la puesta en escena se necesitaban 3 o 4 actores y un coro de 24 integrantes. Las mujeres no participaban, los personajes femeninos eran representados por varones. La caracterización de los si quieres leo. La Okay. caracterización de los Okay. personajes se basaba en la deformación de la realidad con máscaras grotescas. Los diálogos contenían una gran connotación sexual que incluía un lenguaje. ¿Me ayudas, Jorge, por favor? Después de que Roma conquistó Grecia, mediados del siglo I a.C., surgieron comediógrafos latinos
Aquí es indispensable mencionar a Plauto, a quien se le atribuyen 130 obras que más tarde servirían de inspiración para Molière y Shakespeare. Las obras de Plauto eran menos refinadas pero más cómicas que las griegas. Los estereotipos son los mismos que en las comedias griegas: fanfarrones, alcahuetes, flautistas, cortesanas, proxenetas, etc. El argumento estaba lleno de situaciones de enredo y malos entendidos. Muy bien, vamos a ver algo acerca de las características para poder, déjame ver cuántos me faltan. Ya, para ponerles el video también. Dice, características de la comedia, página 40. La comedia muestra los vicios y defectos humanos de manera exagerada, es decir, pone en ridículo al protagonista para corregirlo. Los temas más utilizados son el engaño, el robo, la burla y la estafa. Sus personajes son generalmente personas comunes y sencillas. El conflicto que representa la parte central de la obra es causado por el protagonista, pero una vez que se resuelve, tiene un desenlace afortunado. Y esto utiliza un lenguaje sencillo y mantiene un ritmo ágil. Entonces, fíjate muy bien lo que vas a hacer. La última actividad que vas a hacer de la 2 habla acerca de contestar falso o verdadero según corresponde. Aquí tenemos una serie de enunciados, cual tú las vas a leer y vas a poner si para ti es falso o es verdadero. Y el último me imagino que es el drama. Sí, drama, déjame ver. Está aquí. Drama, origen y desarrollo. El drama es otro de los subgéneros literarios y tiene su origen en el teatro francés del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Los temas que se tratan de los textos dramáticos suelen ser graves, las situaciones muy serias y el final es por lo general triste, aunque no necesariamente finaliza con la muerte de alguno de los personajes. Muchos autores le dan al término drama una connotación que comprende todo lo que se refiere al teatro. Algunos más lo empezaron a identificar como drama litúrgico y drama sentimental, lo que le da características especiales. ¿Me ayudas con el primer párrafo, Jorge? ¿En qué parte? Está Es del... el drama litúrgico, página 41, hasta abajo casi, el penúltimo El párrafo. drama El drama litúrgico litúrgico. se desarrolló a partir de pasajes de los evangelios. Se representaba durante los oficios religiosos en algunas festividades. El drama sentimental se parece más al que identificamos como drama actualmente. Se generó en Inglaterra a finales del siglo XVII y cobró mayor fuerza con los dramaturgos franceses, quienes les dieron características propias y una clara identidad. Fue recibido con gran éxito, especialmente en el teatro popular, para la naciente burguesía. El drama sentimental se caracterizaba por narrar historias de grandes desgracias donde abundaban las lágrimas y sus personajes eran poco definidos, tal forma que cualquiera Ujú. podría identificarse con ellos. Muy bien. Entre las características del drama se encuentra que genera una ruptura con el clasismo. En el discurso se mezcla lo cómico con lo trágico. Se utiliza aquí en este caso tanto el verso como la prosa y no tiene reglas definidas. Permítanme. Luego dice, los temas que trata por lo general es amor, poder, autoridad, honor, adulterio, enfermedad y justicia. ¿Me ayudas a leer, Jorge, por favor? Que diga Rogelio. Los personajes generalmente se representan como víctimas de la fatalidad, marginados, justicieros o seres más cercanos al hombre promedio. Sus finales suelen ser tristes, aunque no trágicos. Es el subgénero que se encuentra más cercano a la realidad de los seres humanos. Clasificación del drama.
Algunos tipos de dramas especialmente clasificados por sus temáticas son drama histórico, como su nombre lo indica, trata de figuras, episodios o procesos históricos. Drama litúrgico, empleado durante la Edad Media en España y Francia. Su propósito era evangelizar, de aquí derivan los autos sacramentales. Drama social, Hasta ahí, por favor. ok. Hasta ahí. Para terminar lo que vamos a hacer. Dice, última actividad, después de revisar los temas de comedia y drama, vas a elaborar un cuadro comparativo con 5 características que lo identifiquen. Dice, vas a hacer este cuadro en el manual o en el cuaderno y al finalizar, ya sea en el manual o en el cuaderno, vas a elaborar un mapa conceptual sobre las características y estructuras de la tragedia moderna y la comedia. Entonces, no sé si puedan terminarme esto el miércoles, jueves. ¿Qué día les parece más viable? ¿El miércoles o el jueves? Para que me den chance de calificar jueves. ¿A qué horas? ¿Antes de las 6? Sí, está bien. ¿Sí? Ok, antes de las 6. Y en estos días, yo creo que denme chance mañana o el lunes sin falta y les comparto los proyectos que van a realizar. Les voy a compartir el último video de unidad 2. Es este, ¿verdad? Listo. Bienvenidos a Literatura 2, bloque 2, del teatro antiguo al contemporáneo. En bloque 2 del teatro antiguo al contemporáneo veremos orígenes del teatro, subgéneros dramáticos, elementos de la representación, estructura externa y estructura interna. Orígenes del teatro. El género dramático se originó en Grecia como manifestación del culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, a quien se le dedicaban himnos a los que poco a poco se incorporaron cantos. Ahora te daré las características principales. Tenía finalidad religiosa, educativa y moralizante para el pueblo. La catarsis se refiere a la purificación de los sentimientos del espectador. Los anfiteatros eran construcciones sobre una colina al aire libre. Los actores usaban máscaras. El coro era un elemento fundamental. Los grandes dramaturgos de ese tiempo fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. La Poética de Aristóteles es considerada la primera obra donde se explica que la principal característica del teatro es la imitación de la realidad o mimesis. La profecía o adivinación del porvenir es uno de los temas principales de las obras. Ahora conozcamos las tendencias del teatro contemporáneo. Debido a los cambios sociales y económicos que revolucionaron al mundo hacia finales del siglo XIX, el arte presentó una visión de vida diferente. Es decir, mientras que el teatro antiguo representaba obras realistas, a partir del siglo XX se comenzaron a escribir y representar obras que estuvieran más en contacto con el público. En general, las obras presentadas son breves y se realizan en un espacio cerrado o abierto. No necesariamente se representan en un lugar especial como en la antigüedad. El teatro de posguerra está nutrido de la literatura existencialista, ya que el mundo de esa época exigió estilos y técnicas idóneas para reflexionar, cuestionar la vida, los ideales y a su vez se originaron nuevas formas de expresión que experimentaban con la forma y la manera de representar el teatro. Como por ejemplo el teatro épico dialéctico, influenciado por el romanticismo alemán y la visión de la cuestión social en Alemania. Su mayor exponente fue Bertolt Brecht. También tenemos el teatro de crueldad, gracias a Antonin Artaud. Con su libro El teatro y su doble de 1938 promovió el surgimiento del teatro de crueldad, que se refiere a una sensación directa y apasionante que llega al espíritu del espectador. También podemos hablar del teatro del absurdo, que propone el desprendimiento de las formas tradicionales.
el absurdo de la existencia, el miedo a la muerte y la comunicación entre los seres humanos. Su mayor exponente fue Eugene Ionesco. Y también tenemos el teatro del realismo poético, que considera un estilo que abarca varios tipos de obras, es decir, utiliza el planteamiento de una obra realista y utiliza el lenguaje poético. Su mayor exponente fue Tennessee Williams. Es momento de conocer los subgéneros dramáticos y sus principales características. Tragedia. Se originó en Grecia en las fiestas religiosas en honor a Dioniso. Se da a conocer el conflicto de carácter humano contra el destino y los dioses. Los personajes pasan del bienestar al infortunio y el desenlace generalmente es funesto. Comedia. Tiene personajes de menor categoría social y el desenlace es feliz. Tiene la finalidad de provocar risa al espectador y pinta la realidad cotidiana y en general lleva a cabo una crítica de las costumbres. Tragicomedia. Es la unión de la tragedia y la comedia. Personajes tanto populares como aristócratas tienen una meta positiva o negativa. Su argumento es serio, incluso dramático, pero no culmina en una catástrofe y el héroe no perece en ella. Melodrama. Destaca valores en oposición como la bondad y la maldad. Tiene una gran tensión dramática. Muestra sentimientos nobles y heroicos en contra de pasiones bajas. Su objetivo es despertar la curiosidad y la emoción y siempre triunfa el bien. Farsa. De carácter satírico, su propósito es entretener y hacer reír al público. Retrata el habla de un pueblo. Se utilizan máscaras grotescas, payasadas, situaciones cómicas de gestos y palabras. Tiene un final feliz. Piensa. Género realista, que presenta una clara exposición de la situación y los personajes. Cambios inesperados pero lógicos. Suspenso, que va en aumento. La resolución de la obra es consecuencia de los actos y situaciones. Auto sacramental. Es una obra dramática de breve extensión en verso, desarrollada en un acto. Su argumento se basa en el misterio de la Eucaristía. Los personajes son simbólicos o abstractos, tales como el pecado y la justicia. El paso o el trimés es una obra corta de un solo acto, de carácter cómico popular. Solía representarse entre actos de las comedias del siglo de oro. Sainete, pieza teatral de un acto, de breve extensión. Los personajes presentan tipos populares y representan las costumbres y el habla de un pueblo. Es de tono jocoso para ridiculizar. Y sketch, pieza breve de una sola escena, centrada en intrigas y equívocos. Ahora veamos los elementos de la representación. Escenario. Sitio donde se sitúan los actores. Frente a este están los espectadores. Guión teatral. Es un texto que contiene diálogos y los detalles técnicos que se necesitan para el montaje y realización de una obra de teatro. Director. Da vida al guión, pues logra materializar la obra escrita mediante los actores y el ambiente. Actores. Son las personas que dan vida a los personajes que forman parte de la obra. Vestuario. Ayuda al actor a componer su personaje, asistiéndole en cuanto a apariencia. El vestuario indica época, clase social y situación. Decorado. Es de utilidad en marcar escenas y ambientar el entorno de la obra. Incluye los telones, muebles, cortinas, utilería y accesorios, incluida la tramoya. Iluminación. Crea el ambiente deseado en el escenario, gracias a sus cualidades como intensidad, color, dirección y movimiento. Ficha técnica. Se detallan las personas que hacen posible la puesta en escena, mediante su trabajo técnico o manual. Conozcamos la estructura externa de una obra. Esta se divide en tres partes. Actos se utilizan para separar los momentos de la historia. Son una especie de capítulos. Escenas son las divisiones del acto. Comienzan o finalizan con la entrada o salida del personaje principal. Cuadros se marcan de acuerdo con los cambios de espacio, ambiente o época, es decir, cuando hay un cambio de escenografía. Ahora visualicemos la estructura interna. Comenzamos con la situación inicial, también llamada inicio. Es la acción que desencadena el resto de las sesiones.
Se dan a conocer los personajes y la situación en la cual se desarrollará la historia. Desarrollo. Es el planteamiento o desarrollo de las acciones, donde se informa al lector acerca del carácter de los personajes, características del ambiente, del escenario, entre otros. Clímax. Es el punto más importante o tenso dentro de las acciones. Ruptura. Después de una breve secuencia de acciones, sobreviene una que rompe con la estabilidad de la historia. Y desenlace. Los conflictos que rompen el equilibrio en el nudo y que alcanzan su punto más alto en el clímax se resuelven. Modalidad discursiva. Diálogo. Es un intercambio de mensajes entre dos o más personas. Monólogo. El personaje estando solo en el escenario plantea dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su poder. Soliloquio. Es una forma discursiva en la cual el personaje habla en voz alta, estando solo, no refiriéndose a sí mismo, sino al acontecer con presencia de un auditorio no necesariamente identificable. Y aparte, forma discursiva en donde un personaje habla en voz alta, suponiendo que los otros personajes presentes en la escena no lo escuchan, estableciendo una cierta complicidad con otro personaje o con el público. Para finalizar, conozcamos el guión. Partes de un guión. Personajes. Se dividen en principales y secundarios. Debes definir muy bien la personalidad y las características de cada personaje. Acotaciones. Da pautas sobre los cambios decorados y el movimiento, disposición y los gestos de los actores en el escenario. Actos. Se muestran enumerados. El paso de un acto a otro implica un cambio en la escenografía. Escenas. Están dentro del mismo acto y hacen referencia a los personajes que aparecen en el escenario. Un cambio de escena significa un cambio de personajes. Acotaciones. Elemento integrado dentro de una escena que representa situaciones o diálogos breves, que pueden ser independientes al hilo conductor de la historia. Y diálogos. Textos que interpretan los actores. Pueden ser también monólogos, soliloquios o apartes. Por último, revisa con atención en clase con tu maestro y tus compañeros el siguiente ejemplo o puedes investigar otros. Has concluido el blog. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver, permítanme. Sí se escucha, ¿verdad? A ver, espérenme. Déjenme quitar esto. Sí, profe. Espérenme tantito.